Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenidos a esta nueva clase ya número 6 de geometría, donde vamos a estar viendo un tema de PSU, tema de prueba de transición, futura prueba de matemática, a no ser que te estés preparando para una prueba de matemática de colegio y hayas llegado por esas casualidades de la vida a este video. Bueno, para lo que sea, espero de que este video resumen sea de mucha ayuda, sobre todo para recordar los conceptos de transformaciones isométricas. Es un contenido que muchas veces se ve en octavo básico, primero medio, generalmente, dependiendo en el momento que vea este video también. Las currículum cambian en los colegios, etc. Pero bueno, recuerda de que esto tiene la misión de recordar las fórmulas, resumir lo que son las transformaciones isométricas, contenido de PSU, prueba de transición 2022 en este caso. Así que bueno, espero que esta clase número 6 sea de mucha ayuda. Ya nosotros venimos de la lección número 5, en donde estuvimos trabajando vectores y lo que es el manejo de plano cartesiano. Así que si por ejemplo todavía no te sabes manejar quizás con lo que es el plano cartesiano, ubicación de puntos, cuadrantes, etcétera, entonces ahí te recomiendo retroceder y ver el video número 5 de geometría, para que obviamente esto lo pueda entender mucho más. ¿Ok? Entonces, nos vamos con la lección 6. Transformaciones isométricas, qué es lo que son y cómo le pueden aparecer esto en la prueba. A ver, cuando trabajamos con transformaciones isométricas, ojo, aquí en geometría siempre doy este consejo, traten de estar con un cuadernito en mano donde usted pueda ir anotando todos los apuntes. Recuerde que estos apuntes también los van a encontrar en la descripción del video, así que igual ahí o le puede ir sacando pantallazo y transcribir o descargar los apuntes. O puede ir escribiendo mientras te voy explicando. Eso va a depender netamente de ti. Lo que te sea más cómodo. Así que la ventaja de ver un video grabado. Bueno, ahora sí. ¿Qué son las transformaciones isométricas? En este caso una transformación isométrica son aquellos movimientos de figuras en el plano en el cual no se altera ni la forma ni el tamaño. ¿Ok? Y remarco esto porque es súper importante. No se altera ni la forma ni tampoco el tamaño. Es decir, mi resultado siempre va a ser el mismo. Yo lo único que estoy haciendo con un punto, con una figura geométrica, con algo en el plano cartesiano o en el espacio, es que le estoy cambiando de posición. ¿Ok? De hecho aquí se lo menciona, aquí abajito. Dice ni el tamaño de esta, solo la posición según ciertas condiciones. Yo puedo hacer una traslación en donde yo en este caso voy a ocupar vectores. Por eso era importante entender la clase pasada. Perfecto. Por otra parte están las rotaciones, las cuales ocupan un centro y un ángulo de rotación. Yo tomo una figura, la giro con respecto a un ángulo y con respecto a un centro. Y luego tiene las famosas reflexiones o simetrías, las cuales usted puede ocupar un eje o un punto, el reflejo. Los reflejos que hay de las montañas sobre el mar o sobre el río. Bueno, hay un montón de ejemplos de la naturaleza que les ofrece reflexiones y simetrías en sí. Perfecto. Entonces, en resumidas cuentas, cuando trabajamos con una transformación isométrica, siempre usted va a tener una figura que es congruente a la original. Va a ser congruente a la original, y cuando hablamos de congruencia, ya lo vamos a ver más adelante en una clase especial. Cuando hablamos de congruente, estamos hablando de la misma forma y estamos hablando de lo que es el mismo tamaño. Perfecto. Y cuando hablamos de congruencia, insisto, ya lo vamos a ver más adelante, estamos hablando de este simbolito que muchas veces aparece en geometría. El igual y la curvita arriba significa congruente. En geometría usted sabrá, no sé si lo habré comentado en un video de antes, pero en geometría no se ocupa la palabra igual, se ocupa la palabra congruente. ¿Ok? Ya. Eso al menos con las notaciones, eso como introducción. Vamos a la práctica. Son 3 transformaciones como les comentaba y vamos a ir viendo el contenido, la fórmula, aplicamos con ejercicios y así pasamos con la segunda y así con la tercera. Vamos a ir viendo casos especiales según corresponda también. Aquí la idea es que este video sea lo más completo posible, con cosas que te puedan preguntar sí o sí en la prueba. ¿Ok? Ya después, de ahí está en ti simplemente poner en práctica todo esto con alguna guía que también la puedes encontrar en el Google Drive, dependiendo cuando veas el video también. Puedes encontrar la guía de geometría y si no la encuentras, bueno, ahí puedes buscar también otros materiales en mi canal y también de otros lados que también hay muy buenos materiales. Hay que aprovechar ese material que está gratuitamente rondando por internet. ¿Ok? De forma legal. Claro. Bueno, traslaciones. Una traslación describe un desplazamiento en el plano mediante un par ordenado T, A, B llamado vector de traslación. En realidad esto tiene hartos nombres.
Hay otros que le mencionan el vector b a, b. Insisto, es irrelevante. La idea es que tenemos un vector. Tenemos que identificar, de hecho, ese vector. ¿Cuál es la fórmula acá? ¿O de qué trata en realidad esto? Mire, en realidad esto trata de que si usted, por ejemplo, tiene una figura geométrica en el plano cartesiano, por ejemplo, el triángulo ABC, y yo lo voy a trasladar según un vector determinado, por ejemplo, el rojo que le acabo de marcar, usted aplica la traslación del punto C con ese vector, de tal forma que me queda el C', y fíjese que este vector es el mismo de acá. El A se mueve a la prima. El B se mueve al B'. ¿Se fija? Que tiene la misma magnitud. Este vector es el mismo de acá, es el mismo de acá. Y eso hace de que usted tenga una figura que está trasladada, cambiada de posición, pero es congruente al original. Perfecto. Este es el famoso vector de traslación que se ocupa harto en geometría. Le había dicho también en el video pasado que miren, por ejemplo aquí yo ya sé que me muevo a la derecha y me muevo hacia arriba. Entonces ya sé que como me muevo a la derecha, positivo el X. Y como me estoy moviendo hacia arriba, positivo el Y. También. ¿Ok? Ya, vamos al grano ahora. Entonces, nosotros tenemos aquí la posibilidad de identificar un punto inicial, que en este caso le vamos a llamar un punto P, X, Y. Además, nosotros habíamos dicho que vamos a hacer una traslación según un vector de traslación. Un vector que tiene coordenadas A, B, por ejemplo. Y por ende, si usted va a mover un punto cualquiera, en base a un vector de traslación, que usted se lo van a dar, o hay veces que usted tiene que encontrarlo, eso varía. Entonces esto lo va a llevar a un punto final. Ese punto final lo vamos a encontrar cuando SP' me va a quedar como el X sumado con el A, coma, el valor del Y sumado con el B. Esa es la forma de encontrar el punto final cuando usted hace una traslación. En pocas palabras, la fórmula que usted debe ocupar es esta que le acabo de marcar en amarillo. Si usted la entiende y obviamente la sabe aplicar con los ejercicios que le voy a mostrar a continuación, obviamente esto se le va a hacer muy sencillo. Se va a dar cuenta que no tiene gran complejidad esto. Ahí se va a dar cuenta. ¿Ok? Punto inicial, le sumo un vector y eso me va a dar el punto final. En el fondo, la suma que usted hace técnicamente hablando, vendrían a ser estas. Usted lo que hace es tomar el X, sumarle el X del vector y eso me va a dar el X del final. Tomo el Y del inicial, tomo el Y del vector y esa suma me da el Y, pero del punto final. Perfecto, de eso se trata, esta es la fórmula, de ahí en más usted simplemente tiene que saber aplicar. ¿Ok? Así que vamos con algunos ejercicios y casos especiales que debes saber de traslaciones. A ver, una traslación describe un desplazamiento en el plano, esto es lo mismo. Se repitió la diapositiva sin querer, parece. Me voy a aprovechar de algo. Se lo mencioné también en el video anterior, se lo vuelvo a repasar acá. Cuando usted tiene un vector de traslación, recuerde de que ese vector B, la X, me habla de movimientos que son horizontales. ¿Ok? Y ese valor de B, la coordenada, me habla de movimientos que son verticales. ¿Ok? En los movimientos horizontales, si el X es positivo, yo tengo un movimiento hacia la derecha, y si el X es negativo, yo tengo movimientos hacia la izquierda. En cambio, si el Y es positivo, movimiento vertical hacia arriba. Y en el caso del Y negativo, yo tengo un movimiento vertical pero hacia abajo. Esa es la única diferencia entre uno y otro. Así que le hago hincapié en esto también porque igual es importante, hay veces que se olvida esto. Entonces, bueno, aprovecho de recordar dado el espacio que tengo aquí. ¿Ok? Entonces eso a modo de resumen es lo que respecta a los vectores. Vamos a dejarlo aquí nomás. Así como le digo, esto es relleno. Un poquito de relleno para que recuerden los temas antiguos. ¿Qué pasa si por ejemplo yo tengo un punto cualquiera que tiene coordenadas A 2,5, tengo un vector B 4,-9 y yo quiero saber dónde me queda el punto final? ¿Cómo puedo sacar ese punto final? Entonces usted puede sacar el A' haciendo la fórmula que le había dicho hace un rato, que era sumar las X entre sí y sumar los Y entre sí. ¿Ok? Déjeme ver cómo lo hice ya. Azul primero para seguir la lógica de los colores. Vamos a colocar con azulito los X. Entonces yo digo,
Si el x de la es 2, el x del vector es 4, si yo hago la suma de estos dos, me queda 4 más 2, o 2 más 4, que en ese caso vendrían a ser 6. ¿Sí? Luego voy a sumar los valores del i, el 5 con el menos 9, y si sabes sumar y restar enteros, no deberías por qué equivocarte en esto. Generalmente las equivocaciones que ocurren acá es por un tema de despistes. Se equivocan con los signos, malos cálculos, despistes en general. En ese caso me queda 6, menos 4 y ahí tiene su punto final. ¿Se fija? En el enunciado le puede aparecer sea un punto A de un triángulo, tiene punto 2,5, coordenada 2,5, un vector de traslación 4 menos 9. Y en ese caso, si ustedes le están preguntando por el punto final, donde queda el A, sumo el X con el X, el Y con el Y, fin. Se acabó. Eso es todo. Ahora, la cosa cambia si por ejemplo yo tengo una coordenada B, al cual yo le aplico un vector W, y tengo un punto B' que es menos 1,8. ¿Qué pasa si yo quiero saber dónde estaba originalmente el punto? Usted tiene que buscar un algo que sumado con menos 2 me dé menos 1. ¿Cuánto es ese algo? Eso es lo que usted tiene que averiguar. En ese caso vendría a ser 3. Porque a 3 si le sumo menos 2... no es 3. Estamos claros, en ese caso vendría a ser 1, para ser más exacto. Casi. Me alcancé a dar cuenta. Entonces vendría a ser el 1, usted le suma menos 2, me queda menos 1. Listo, acaba de encontrar el X. Después usted tiene que buscar un algo, un valor de y, que sumado con menos 10 me dé 8. ¿Cuánto es eso? Bueno, eso vendría a ser 18. Perfecto. Usted entonces tiene el punto inicial 1,18, al cual yo le aplico un vector de traslación menos 2 menos 10, y de esa forma usted le va a quedar en menos 1,8. ¿Se capta? Si usted no lo entiende, en este ejemplo, usted lo que puede hacer es esto. Usted dice ya, b, x, y. Usted puede aplicar ecuaciones y usted puede decir ya, el x si yo le sumo el menos 2, este resultado me debe quedar menos 1. ¿Por qué? Porque usted sabe que si yo sumo s con este, me debe quedar este de acá. Y yo ya sé, fíjese, ahí tiene este planteamiento. Y yo además sé que si a ese valor del i que no conozco, en este caso, ese valor del i, si yo le sumo menos 10, ese resultado me debe quedar 8, que en el fondo es lo que estoy marcando aquí en verde. ¿Perfecto? A 18 le sumo menos 10, eso me da 8, y me queda otra ecuación. Si usted resuelve esta ecuación, le va a quedar que el x vale 1, resuelvo esta ecuación, le queda que el y vale 18, y le salió. ¿Se fija? Esa es otra forma de encontrar los valores de x y de y a través de ecuaciones si es que usted no tiene la habilidad para encontrar el valor de x e y de inmediato. ¿Ok? De la misma forma con el otro, tengo el vector b, w y supongamos que aquí tengo vector u. Y tengo un punto c 2,4 que se traslada según un vector que no conozco al c', 3, menos 7. Ojo, todos los puntos finales generalmente en geometría le aparecen con estas comitas arriba. No sé si las ha visto alguna vez. Cuando le aparezcan estas comitas le hablan de puntos finales. ¿Ya? A', B', C', D', E'. Y así usted puede seguir con un montón de letras. ¿Ya? Bueno, misma pregunta. El 2 sumado ¿cuánto me da? 3. Ese es sencillo, eso me da 1. Usted sabe que 2 más 1 le da 3. Eso no cabe ninguna duda de eso. Y por otra parte tengo el 4 sumado con algo que me dé menos 7. En este caso sería menos 11. Anotamos el menos 11. Si usted quiere comprueba. Si usted quiere hacer una ecuación como esta de acá. Y va a llegar. Por ejemplo aquí usted podría haber dicho al 4. Si yo le sumo un i me tiene que quedar menos 7. Yo tomo el 4, lo paso restando. Me queda menos 11. Y ahí acaba de salir mi valor de i. ¿Perfecto? Entonces lo importante es que usted sepa distinguir, o usted sepa, claro, distinguir cuando tiene un punto inicial, un vector, un punto final y qué le pregunta. ¿Ok? Si usted logra hacer eso, está prácticamente al otro lado. ¿Ok? En este caso hicimos punto final, en este caso teníamos que encontrar el vector y en este último caso un punto inicial. Así que vimos los tres casos que a usted le podría aparecer en prueba. Pero ¿qué pasa si me empiezan a aparecer cosas como esas? Esas cosas raras, que después le empiezan a aparecer letras y todo eso. Imagínese usted tiene el punto D con el vector Z, por ejemplo. Ya, vector Z. Y
el vector z es menos 5,4 y le habla de un punto final que es menos 7,7. La pregunta es, ¿cuál es el punto inicial? ¿Cuáles son las coordenadas del D? Entonces usted puede hacer hartas cosas acá. Por ejemplo, usted puede decir lo siguiente. Yo ya sé que si tengo el x que vale a más 1, le sumo menos 5, el resultado me da menos 7. Y yo ya sé que 2b menos 1 más 4 me da 7. ¿Sí? Hagamos las ecuaciones. Usted va a tener que el a más 1, si yo le sumo menos 5, cuando usted le suma menos 5, esto es lo mismo que más por menos menos. Así que esto es lo mismo que menos 5. ¿Ya? Si al a más 1 le resto 5, ese resultado le va a quedar menos 7. O sea, aquí tengo a menos 4 igual a menos 7. O sea, tengo que el a vale menos 3 porque el menos 4 pasa sumando. ¿Ok? Si el a vale menos 4, significa de que la coordenada del D, en este caso sería menos 3 más 1. Y en este caso sería menos 2. Y ya está. A usted le podrían haber preguntado cuáles eran las coordenadas del D. O también le podrían haber preguntado cuánto vale el a. O cuánto vale a más b. O cuánto vale b menos a. Entonces eso va a depender de la pregunta, en realidad. Con la misma lógica usted hace el otro. A el 2b menos 1, si yo le sumo 4, me da 7. A 2b si le sumo 3 me da 7. A 2b, tomo ese 3, lo paso restando, me queda 4. Y en este caso tengo que el b vale 2. Si el b vale 2, yo lo reemplazo aquí. Ahí tengo 2 por 2 menos 1. 4 menos 1 me da 3. Y ya con eso usted encontró las coordenadas del D. Y además encontró el valor de A y B. ¿Qué mejor? ¿Se entiende? ¿Me sigue la idea? Ojalá que sí. Sigamos con lo otro, mire. Tiene el punto inicial. Vamos a llamarlo E. Se traslada según un vector que se mueve 3 unidades hacia abajo y 5 hacia la izquierda. Se da cuenta que son 3 hacia abajo y 5 hacia la izquierda. Quiero que vea bien eso. Son 3 hacia abajo, movimiento vertical hacia abajo y negativa, recuérdelo. Y por otra parte le está diciendo que son 5 unidades hacia la izquierda. Entonces, usted ya sabrá de que las 5 a la izquierda son menos 5 y que los 3 hacia abajo serían menos 3. Por lo tanto, si yo quisiera encontrar cuál vendría a ser mi E', yo aquí lo único que digo es, al 2 le sumo menos 5, me queda menos 3. Al menos 5 yo le sumo menos 3, eso me queda menos 8. Listo, acabo de encontrar el E' a través del texto que me mencionó ahí. 3 unidades hacia abajo y 5 hacia la izquierda, en el fondo es el vector menos 5, menos 3. No menos 3, menos 5. Ojo. Que algunos se confunden, algunos dicen, 3 hacia abajo, 3 negativo, 5 a la izquierda, 5 negativo, y eso está malo. Se apresuraron, se equivocaron en un despiste. ¿Estamos? Ya, eso con respecto a la número 2. ¿Qué pasa con la número 3? Ya como para ir cerrando. Imagínese aquí usted tiene D, E, F, un punto F que no lo conoce, y se traslada 6 unidades hacia la derecha y además se traslada 4 unidades hacia abajo. Usted ya sabe que si es hacia abajo, otra vez el I es negativo. ¿Ok? Y esto me queda en el F' 7,4. Entonces busco cuál es el vector. En este caso es 6 a la derecha. Anoto el 6. Luego anoto el 4 hacia abajo. Es menos 4. Entonces usted sabe ahora de que ese algo más 6 me debe dar 7. Obvio que es 1. Y además usted sabe que ese algo más menos 4 me debe dar 4. ¿Cuánto es eso? Obvio que 8. Porque si yo al 8 le sumo menos 4 o al 8 le resto 4, el resultado me queda 4, que es el resultado que está en pantalla. ¿Se fija? De eso se trata, insisto, hay veces en que usted le van a preguntar por valores incógnitos en las coordenadas, puntos finales cuando le mencionan cómo es el vector de traslación, no cuál es. O puntos iniciales si es que también le dan las indicaciones de qué es lo que hace el vector. Perfecto. La idea es manejarse con todo esto y ya de ahí en más simplemente poner en práctica y ya está. ¿Sí? Avanzamos con lo otro. Listo. Si ya estamos bien con traslaciones, puedes tomarte un descanso, un respiro, tomar un vasito con agua.
Y pasamos a rotaciones, que aquí se viene un poco pesado. Yo diría que rotación es como el más complicado, entre comillas, por la sencilla razón de que tiene hartas formulitas y hartos detalles detrás. Entonces, eso es lo que te voy a explicar al menos en este video. ¿Cuáles son esos detalles que uno debe saber de rotaciones? Uno de los tantos detalles. Por ejemplo, cuando hablamos de una rotación, usted siempre lo va a hacer con respecto a un centro y con respecto a un ángulo determinado. El ángulo, la PSU se lo van a dar. Puede ser un ángulo de 30, de 60, de 45, de 90, de 180, de 360, 720, 450, un montón de ángulos. Hablando en el sistema sexagesimal, obviamente. Entonces yo aquí tengo mi centro y además aquí tengo mi punto P. Ya, el punto P, que es este que lo tengo anotado acá. Si usted quiere hacer una rotación, por ejemplo, quiero hacer una rotación de, vamos a suponer, 45 grados. Y el centro va a ser el O. ¿Cómo hago esa rotación? Bueno, esa rotación, además, ojo, tienen que decirle cómo es el sentido de la rotación. Si usted no se lo dice, usted asume de que la rotación va en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se construye una rotación para que entiendan la idea? Y después nos vamos a las fórmulas, que de seguro eso es lo que está esperando. Bueno, intentamos primero la rotación. Yo tengo el punto P, que es ese. Entonces yo lo que hago acá es trazar una circunferencia de centro O. Y ahora yo hago la unión del O con el P. Vamos a marcar acá. Vamos a tomar aquí el O con el P. Hago esa unión. Y eso, lo que tengo que hacer con ese trazo es hacer un ángulo de 45 grados con ese trazo. Usted sabrá que en una circunferencia, si yo divido en 4 partes iguales, cada parte vale 90 grados, ¿cierto? Y si cada parte vale 90 grados y un ángulo de 90 lo divido por 2, tengo mi 45 grados. Por lo tanto, usted lo único que tiene que hacer es unir el O con el P, hacer 45 grados al ojo, si es que el ejercicio obviamente le pide como tal, si es un ejercicio de visualización, por ejemplo, que puede darse el caso. Usted hace los 45 grados al ojo, aquí tiene 45 grados. Si es un ejercicio de colegio y tiene que hacerlo ahí con regla y compás, lo hace con regla y compás. La cosa es que ahí usted va a tener el P' y va a tener su rotación de 45 grados en sentido antihorario. Se da cuenta de que el punto P que tenía acá llegó acá y ahí tiene la rotación. 45 grados hechitos. Ahí si usted quiere borrar lo otro, y ahí usted comprenderá que tiene sus 45 grados hechitos. ¿Me sigue la idea? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer una rotación ahora de 90 grados, pero con el centro en O, pero ahora lo quiero hacer en sentido horario? Si es en sentido horario, se hace la misma mecánica, con la única diferencia que yo digo, bueno, aquí tengo el punto P, voy a hacer mis 90 grados, ahí tengo 90 grados, y en sentido horario, entonces, de acá desde el P yo me voy al otro lado, y ahí tiene su ángulo de 90 grados, tiene su rotación hecha. Ahí me va a quedar el P'. Vamos a colocar P', P', para denotar ese 90 grados. ¿Ok? Y ahí está. Y eso es todo. Esa es la forma de construir una rotación, como les mencionaba. Perfecto. En ese caso, rotación de 90 grados, sentido horario. Tienen que saber cómo hacer una rotación. Si usted quiere hacer una rotación de 180, usted se da media vuelta a la circunferencia. En sentido antihorario o en sentido horario es lo mismo. Si usted quiere hacer un giro de 360, usted llega a la misma posición, por ejemplo. Cuando las personas dicen de que mi vida cambió en 180 grados, eso es lo correcto. Porque si usted dice que su vida cambió en 360 grados porque conoció el amor de su vida, porque se ganó el quino, porque conoció a una persona especial o vaya a saber uno, en el fondo está en la misma posición. O sea, una rotación de 360 me lleva al mismo lugar donde estaba. Pero si usted quiere un cambio rotundo, entonces usted dice rotación en 180 grados. ¿Ya? Fíjese de que una rotación de 90 grados en sentido horario es la misma rotación que 270 grados en sentido antihorario. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo equivalencia entre rotaciones 90 grados horario, lo mismo que 270 antihorario. Ya vamos a ver por qué es importante eso. Porque ahí también hay algunos trucos, algunas pillerías de por medio. Ahí tenemos el 90 grados, insisto, bueno, ahí construimos ángulo de 90. Ahí se nota.
Ya, creo que con esos ejemplos basta. Porque ahora justo está el tema de la construcción de la rotación. Pero bueno, eso ya está escrito antes, así que de seguro esta lámina no la vas a encontrar en los apuntes. Esa es la forma de construir una rotación, que era lo que explicaba acá. Yo estoy haciendo un giro con respecto a un centro y un ángulo determinado. Fórmulas. Las fórmulas que aparecen en la prueba tienen que estar muy atentos a lo siguiente. Usted va a tener un punto, x, y. Se va a girar con respecto al origen en cualquiera de estos ángulos. 90, 180, 270, 360 con respecto al origen. Y bueno, si yo quiero transformar ese punto haciendo una rotación con respecto al origen y con esos ángulos de rotación, entonces usted va a tener las siguientes fórmulas que las puede deducir en el plano cartesiano. Si usted está con un cuaderno cuadriculado y usted hace rotaciones con compás, todo muy exacto, usted puede deducir solito cuál es la fórmula para cada uno de ellos. De hecho, eso es lo que se hace en los colegios. Que los alumnos solitos de por sí vayan deduciendo las fórmulas. No que se las muestren así como lo estoy haciendo ahora. Pero como esta es una clase de resumen, entonces solamente le menciono cómo hacerlo. Vaya a un cuaderno cuadriculado, haga sus rotaciones, practique las construcciones y va a deducir la fórmula para cada uno de estos. En fin. 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Cuando usted quiera hacer rotaciones con cualquiera de estos ángulos, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Las fórmulas son las siguientes. Observe. Mire. Ya, recuerde, usted debe entender que 90 grados, además estas fórmulas son en sentido antihorario. Ojo con eso. Yo giro en 90 grados en sentido horario así en 90 grados, 180 grados me quedaría algo así, en 270 grados sería algo así, y en 360 grados es vuelta completa. ¿Ok? Ahí tienen los dibujitos para que más o menos sepa cómo son las rotaciones que usted está haciendo acá. Las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Vamos a partir por las más sencillas. Por ejemplo, la de 360 y la de 180 son ultra sencillas. ¿Por qué? Porque lo único que hace acá es en la de 360 quedar en la misma posición. Por lo tanto, el punto queda igual. O sea, si yo giro el punto 2,3, el punto me va a quedar en la misma posición. 2,3. Giro en 360 grados, en 720 grados, 1080 grados, que ahí estoy dando 3 vueltas, es lo mismo. Si usted gira en 180 grados, usted lo que hace es cambiar el signo al X, cambiar el signo al Y. Y esto preste mucha atención porque aquí se confunden bastante. Cuando usted vea ese menos, insisto, el menos me equivale a un cambio de signo. ¿Ok? Se lo voy a anotar aquí abajo. Cuando usted vea ese menos, usted lo que hace es un cambio de signo. No es que el resultado le vaya a quedar negativo, por si acaso. Cambio de signo. Se le voy a colocar con un signo de exclamación incluso, porque muchas veces se olvidan de eso. Ya, entonces cada vez que tenga el menos antes en la fórmula, usted cambia el signo. Ya, yo sé que mi cara va a tapar eso, pero insisto, cuando tengan los apuntes, no va a estar mi cara. Ya, 90 grados y en 270 grados, ¿cómo sería la fórmula? Sencillo. Bueno, no tan sencillo a veces cuando se muestra esto. Pero usted lo que hace es, para una rotación en 90 grados, usted lo que hace es cambiar la posición del Y con el X en ambos casos. Cambio el Y con el X en ambos casos y yo le voy a cambiar el signo al primero en el de 90 y al segundo en el de 270 grados. Esa es la fórmula que usted ocupa para 90 grados, para 180 grados, para 270 y para 360. Recordando de nuevo de que ese menos no es otra cosa que un cambio de signo. No es que quede negativo su resultado como tal. ¿Ok? Ya, ¿y cómo esto es llevado a la práctica? A ver, no sé. Ya. Vamos a hacer un ejemplo aquí mismito. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene el punto... supongamos el punto P que tiene coordenadas 3,-4. Y a ese punto yo le quiero hacer ciertas rotaciones con los ángulos que los tiene ahí. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Vamos por los más fáciles. Recuerde que... esto se lo voy a dejar más pequeñito para que me alcance el espacio. Vamos a colocar esto acá, no sé. Ya, en fin, da lo mismo.
Dejémoslo ahí. Entonces, si usted va a hacer una rotación de 180 grados, usted lo que hace es un cambio de signo. Yo digo P' me va a quedar como cambio signo, me queda menos 3, cambio signo, me queda 4. En cambio la de 360, el punto le queda igual, 3, menos 4. ¿Se da cuenta de que el 3 cambió su signo, el de menos 4 cambió su signo por la fórmula? De eso se trata la fórmula de 180 grados. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si es que usted ahora se va a enfrentar con las otras rotaciones? Pues la de 90 y 270, ¿cómo procede a hacerlos? Hay algunos que lo entienden de una y sacan sus resultados inmediatamente. Pero bueno, yo me voy a ir como más paso a paso para que lo entienda mejor. Si usted quiere el P', usted lo que hace es cambiar el orden de las coordenadas. Entonces yo anoto el menos 4 primero, el 3 después. Pero luego yo le debo cambiar el signo a este. Entonces si ese signo estaba negativo, bueno, ahora lo paso a positivo y ya está. ¿Se fija? ¿Dónde le queda el punto? Punto 4,3. Repito. Con el de 270. Cambio las posiciones, menos 4 primero, el 3 después, pero usted sabe que le debe cambiar el signo al segundo, y si le cambio el signo al segundo, si estaba positivo, ahora me va a quedar negativo y ya está. Entonces, si yo tenía un más 3, bueno, ahora me queda un menos 3 y se acabó la historia. Esa es la forma de hacer las rotaciones, aplicando las fórmulas de 90, 180, 270, 360, etcétera, etcétera. ¿Perfecto? Recordando que ese menos que usted tiene antes de la fórmula es un cambio de signo. ¿Estamos claros? Recuerda, cualquier duda, cualquier consulta me la puedes hacer saber en los mismos comentarios. Si es que se me fue algún signo en la explicación también, lo mismo, tú me puedes escribir y yo obviamente ahí confirmo esa revisión, ese alcance, que a veces se me sale. ¿Ya? Se me sale a veces, me mando unos despistes y se me va algún signo, puede pasar. Trato de que no, ¿ya? Pero por si acaso, uno nunca sabe. Ya, vamos con los casos especiales. Hay dos casos especiales y uno de esos se los mencioné hace un ratito, que es qué es lo que pasa con las rotaciones horarias o las rotaciones que son negativas. Bueno, si usted tiene una rotación de menos 90 o 90 grados en sentido horario, usted la fórmula que va a ocupar es la de 270 grados, o sea, esta. ¿Perfecto? En el caso de que usted tenga una rotación de menos 270 o de 270 grados en sentido horario, usted la fórmula que va a ocupar es la de 90, que es la que le había mencionado hace un rato. ¿Ok? O sea, esa. Ese es el primer caso especial y tienden a equivocarse mucho en esto. Ahora, ¿por qué esto es lo mismo? Bueno, es lo que le había explicado hace un rato. Por ejemplo, si yo hago mi circunferencia, bien, ahí sí, ahí no. A ver ahora. Salen puras elipses, ahí sí. Ya. Si yo tengo una circunferencia y quiero hacer una rotación de menos 270 grados o de 270 grados en sentido horario, recuerde de que usted tiene el punto y usted lo que está haciendo es esto, mire. 270 grados, me voy para acá, para acá, para acá y ahí quedé. Entonces ahí usted tiene 270 grados en sentido horario. Pero quiero que se dé cuenta que es exactamente lo mismo que una rotación de 90 grados, que en el fondo es la fórmula que está acá. Es lo mismo porque mire, yo voy desde acá y hago mis 90 grados en este borde. ¿Se da cuenta que llega exactamente a lo mismo? Se lo había explicado más o menos a grandes rasgos antes, pero otra vez le hago hincapié en caso de que no lo entienda. Una rotación negativa de 270 o 270 horario, misma fórmula que 90 grados en sentido antihorario, que son las formulitas que le dejé acá. En pocas palabras, tenga cuidado cuando le aparezcan estos ángulos de rotación. Los negativos y los que están en sentido horario. ¿Ok? Ese es el primer distractor. Segundo, tiene un caso especial en las rotaciones, que es qué es lo que pasa si es que el centro no es el origen. Puede pasar. Si yo tengo un centro que es el A, B y ya no es el origen, se lo voy a anotar aquí, no es el origen, ojo con eso. Entonces usted lo que va a hacer, o la secuencia de pasos que usted va a hacer, es la siguiente. Mire, y se la voy a mencionar de una forma sencilla de aprender, porque técnicamente igual los pasos que están acá
técnicamente no debería ser correcto, porque se lo voy a explicar ahora, mire. Usted lo que hace en primer lugar es restar el centro al punto. Después de eso, usted lo que hace es aplicar la fórmula de la rotación pedida. Quizás le dicen que es una rotación de 90, una rotación de 180. Cuando usted resta el centro, entre comillas, entonces ahí usted recién aplica la fórmula. Y al resultado anterior le vuelve a sumar el centro y ya con eso el ejercicio quedó resuelto. Perfecto. Al punto le resto el centro. Le aplico la fórmula y al resultado anterior solamente le sumo el centro. Nada más. ¿Ya? Entonces mire. Se lo voy a explicar con un ejemplo y después le voy a explicar por qué esto. Imagínese usted tiene un punto A que tiene coordenadas 2,3. Usted le va a aplicar una rotación de 90 grados y vamos a tener un centro que tiene coordenadas 3,10. ¿Ok? Tiene su centro, tiene su rotación de 90 grados y el punto es el 2,3. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, usted ya sabe. Al 2,3 le vamos a restar el centro. Técnicamente no es restar el centro. Técnicamente lo que usted está haciendo es aplicar un vector de traslación. Usted lo que está haciendo es que el centro A, B o el centro 3,10, cuando usted le aplica ese vector de traslación, ahora el centro se me va al origen. El centro se le va al origen y después usted hace su giro. Y después le sumo el centro y eso significa devolverlo a la posición donde estaba. ¿Ok? Esa es la secuencia que usted hace acá. Entonces yo tengo el punto 2,3, le resto 3,10. Le estoy aplicando un vector de traslación. Esa es la palabra real. Pero si usted quiere se lo puede aprender cómo restar el centro. La idea es ver formas sencillas de memorizar esto. 2 menos 1 menos 1. 3 menos 10 me da menos 7. Listo. ¿Qué debo hacer ahora? El segundo paso es aplicar la rotación de 90 grados. Si yo aplico la rotación de 90 grados, usted lo que hace es saber la fórmula. Usted ya sabe que es menos i, x. Entonces ese punto lo que va a hacer es cambiarle el orden. Menos 7 primero, menos 1 después. Y usted sabe de que al primero le cambia el signo. O sea, positivo me queda el 7. ¿Se fija? De menos 7 pasa a 7 porque se cambia signo. Y el x se mantiene tal cual. Queda como menos 1. Luego, y su último paso es sumar el centro otra vez. Que en este caso sería 3,10. Y usted al momento de sumar el centro va a encontrar su A'. 7 más 3 es 10. Menos 1 más 10 es 9. Y con eso llegó. Todo esto para llegar al punto que vendría a ser el A' 10,9. ¿Ok? Ahí tiene los pasos. Si es que los quisiera anotar. Si es que mi cara de casualidad está tapando, le voy a mover estos apuntes y lo vamos a dejar más por aquí. Y si todavía tapa, lo vamos a achicar un poco más. Ya, pero espero que se vea. Quizás ahí. Ya, tenía la sospecha ahí que quizás no se estaba viendo del todo. A'. Todo eso para llegar al 10,9. Como le digo, usted lo que está haciendo es tomar el centro, dejarlo en el origen, aplico la rotación y luego lo vuelvo a la posición original. Eso es lo que pasa realmente acá. Entonces eso en resumen con lo que son las rotaciones en sí. ¿Perfecto? Saben las fórmulas y saben los casos especiales. Si quiere ejercitar un poquito, le puede apretar pausa a eso y bueno, puede hacer los ejercicios y lo revisamos de inmediato. ¿Ya? Ya, y si le sacaste la pausa, entonces vamos a proceder a revisar. Me preguntan cuáles son las nuevas coordenadas si yo le aplico una rotación de 90 grados. ¿Y qué pasa si le aplico una rotación de 180? Vamos a ver los casos. La coordenada de A es menos 1,3. La coordenada de B corresponde a 5,4. Y la coordenada de C corresponde a 2,6. Perfecto. Punto 1. Recuerde, ubicación de punto en el plano cartesiano. Tiene que saber ubicarlos. Si usted ya lo sabe ubicar, entonces ahora vienen las fórmulas. Usted sabe que una rotación de 90, la fórmula es menos i, x. ¿Ya? ¿Cómo me queda la prima entonces? El A', el B', el C', ¿cómo me queda? Usted sabe de que el i va a pasar a ser el x con el signo contrario. O sea, le va a quedar menos 3, menos 4 y menos 6. ¿Se da cuenta de que ese i cambia de signo? Bueno, cambió el signo en los tres.
Y el que era el X ahora pasa a ser el Y, pero fíjense de que el X queda igualito. O sea, esto llevo y los copio nomás. Entonces digo -1, aquí tomo el 5, aquí tomo el 2. Y si usted hace el dibujo se va a dar cuenta que le va a quedar el triángulo girado en 90 grados con respecto al origen. ¿Por qué? Porque se lo dice como tal. ¿Sí? No se lo dice. Si no se lo dice... Bueno, el ejercicio ahí de seguro se me pasó. Pero tenía que hacer una rotación con centro en el origen. ¿Ya? Porque esa es la intención del ejercicio. ¿Y qué pasa si ahora yo le quiero aplicar una rotación de 180? Si usted quiere aplicar una rotación de 180, recuerde que es sencillo porque lo único que hace es a esto, ojo, a esto le aplico la rotación. Y lo que va a pasar es que cambian los signos. O sea, aquí a usted le va a quedar el A' 1, -3, el B' que le queda -5, -4 y el C' que le queda -2, -6. Se cambian los signos a cada coordenada. Perfecto. Ahí tengo entonces una rotación en 90 grados, una rotación en 180 grados. Tiene que saberse las fórmulas, insisto, esa es la clave. Tiene que ver la mejor forma de aprenderse las formulillas. ¿Ya? Bueno, sigamos. En el segundo dice que tiene un punto -3,4. Lo marcamos. Y se le va a aplicar una rotación en sentido horario de 90 con respecto al punto que está acá. Y usted ya debe saber desde antes, por los truquitos que le dije hace un rato, que si usted le va a aplicar una rotación en sentido horario de 90, la fórmula que va a aplicar es 270 grados sentido horario, perdón, antihorario, y la fórmula que va a aplicar acá es el I, x, ahí sí. Si usted le aplicó una rotación de 90 grados menos I, x, se equivocó, porque recuerde que el menos I, x, esa fórmula es sentido antihorario. Y ahí le dice sentido horario. Por lo tanto yo busco la equivalente. Y la equivalente es la que le había anotado acá. ¿Se acuerda? Menos 90 o 90 horario, yo aplico la fórmula que está aquí. I, x, que es la rotación de 270. ¿Perfecto? Bueno, volviendo al ejercicio, vamos a resolver. A ver a qué es lo que llegamos. Entonces... usted ya sabrá que es todo mecánico, menos 3,4. Es mecánico, pero si usted lo quiere hacer con dibujo también llega. Hay gente que hace este tipo de ejercicios dibujando. Y si usted tiene esa capacidad de dibujar o tiene la capacidad incluso de imaginarse la situación, está súper bien. Ya, el centro era 5, -10. Entonces resto 5, -10. Menos 3 menos 5 me da -8 y 4 menos 10 me queda 14. Cuidado con la resta de negativos. Menos 10. Voy a aplicar la rotación de 270 grados, que es la que me dice el texto. El I me queda igualito, o sea, me queda como 14. Y el X cambia de signo, me queda 8. ¿Se fija? El I, el que era el I, pasa a ser el X, ¿se fija? Y el X pasa a ser el Y, pero con el signo contrario. Por eso le aparece menos X. Ahora usted le aplica el tercer y último paso, que es sumar el centro. ¿Cuánto era? 5, -10. Tomo el 5, -10. Hago mi suma. 14 más 5 me da 19. ¿Qué punto era este? El A. Entonces vamos a llamarle A'. Me queda 19. 8 menos 10 me queda -2. O sea, la coordenada del punto resultante le queda A', 19, -2. Y se acabó la historia. Perfecto. ¿Cómo quedamos? ¿Quedamos bien? Hasta ahora, estas son las rotaciones. Esta es la segunda parte, así que si estás viendo el video por parte, puedes tomarte un descanso porque ahora vienen las simetrías y las reflexiones. Esta es más livianita. La rotación es más pesada porque, insisto, tiene más fórmulas, tiene más detalles, que era lo que le estaba comentando hace un rato. Perfecto. Simetrías y reflexiones. Bien. Se puede considerar una simetría como aquella transformación que aplicada a un punto lo mueve en 180 con respecto a un elemento de simetría que puede ser una recta o un punto. Bueno, en pocas palabras, en simetrías o reflexiones, que es lo mismo, usted debe saber que tiene dos tipos. Una simetría a la cual se le llama axial y otra simetría al cual se le llama puntual o central. Tal cual lo dice su nombre, una de ellas es con respecto a un eje, la axial, pero la otra es más textual, pues, o sea, la simetría puntual o central es con respecto a un punto. Por eso le digo, usted va a hacer un reflejo con respecto a un eje o con respecto a un punto como tal.
Ya, ¿y cómo se hacen estas reflexiones? Mire, aquí tiene su eje, aquí tiene su punto. ¿Cómo se hacen las reflexiones en cada uno de estos casos? Ponga mucha atención. Si nos vamos con la simetría axial y yo tengo, por ejemplo, un triangulito ABC y yo quiero hacer una reflexión, usted lo que hace es, mire, tomo el punto A. La distancia que usted tiene del A hasta el eje, esta distancia que yo le estoy pintando acá en azul, esa distancia usted la va a replicar hacia el otro lado y de esa forma usted va a llegar a la prima. ¿Perfecto? Usted se va a dar cuenta que la distancia que hay del C al eje en forma de 90 grados, por eso le aparecen estos cuadraditos acá, siempre tienen que ser en ángulo de 90, ¿ok? Esa distancia que hay del C al eje en 90 grados se tiene que repetir del eje al otro lado. Por esa razón usted va a tener el C' aquí. ¿Y dónde queda el B? Bueno, el B, vamos a borrar esto mejor. Ahí sí. Entonces el B en el fondo usted lo que hace es, ese punto B, lo que hace es calcular la distancia que hay desde el B hasta el eje. Y esa distancia usted lo que tiene que hacer es replicarla de tal forma que va a llegar a su B'. Aquí tiene el B, aquí tiene el B' y ya con eso terminó. ¿Se fija? Y ahí tiene su reflexión hecha. ¿Cuál es la figura resultante? Bueno, la figura resultante vendría a ser esta y ahí tiene ya, insisto, su reflexión o su simetría como tal. ¿Estamos? Eso con respecto a un eje. Esa es la secuencia de pasos que usted debe hacer si es que, por ejemplo, le aparece un ejercicio de dibujos, que a veces suele pasar. ¿Ya? A usted le sale un ejercicio de dibujo, entonces tiene que comprobar que las distancias del punto al eje sean las mismas del eje hacia el punto final, en 90 grados. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la puntual y la central? Esta es interesante porque cuando usted hace una simetría puntual o central, usted tiene una rotación de 180 grados. Es la misma transformación isométrica que vimos hace un rato. Porque mire, usted lo que hace acá es que usted, por ejemplo, tiene el punto A. Yo lo que voy a hacer ahora es calcular la distancia del O hasta el A. Y esa distancia yo la voy a replicar. Replico esa distancia y me queda ahí. ¿Se fija? Ahí llegué a mi A', listo, ahí tiene. ¿A qué es equivalente esto? Mire, hago el O con el A, hago la unión, hago un giro de 180 grados y ahí está. ¿Se fija? También es una rotación de 180. Yo tengo el B, entonces yo tengo el B, hago la unión con el O. Esa distancia yo la voy a replicar y me va a quedar el B', que en este caso es CS. ¿Se fija? Listo. Punto simétrico, ahí ya está listo. Y por último tiene el C, esa distancia que hay desde el C hacia el centro. Esa distancia usted la va a copiar, le va a quedar el punto resultante que es el C' de ahí y listo, el ejercicio queda resuelto. Ahí por lo tanto entonces usted va a tener su triángulo resultante, que es el que le estoy pintando acá. Y en forma de dibujito, insisto, le quedaría de esa forma. ¿Perfecto? Usted se puede imaginar una rotación de 180 grados, un giro en 180, y ya con eso usted tiene la simetría puntual o central hecha con respecto a un centro. Como le digo, estos ejercicios usted los puede sacar ya sea por deducción, o lo puede sacar por dibujo, o lo puede sacar por fórmula. Usted tiene que ver la mejor opción, ¿ya? Cómo construir una reflexión, pero más que nada cómo llegar a las fórmulas que vienen a continuación, que son las simetrías con el eje X, con el eje Y, con el origen. Se lo voy a explicar bien rapidito porque yo creo que entendió quizás la idea de la reflexión. Entonces mire, eje de las abscisas el X, eje de las ordenadas el Y, hago mi plano cartesiano, voy a ubicar mi punto, que en este caso es el A, X, Y. A ver qué punto me aparece, sí, X, Y. Si usted quiere hacer una reflexión con respecto al eje X, que es el eje horizontal, usted lo único que hace es ver la distancia que hay desde el punto hasta el eje X. Esa distancia usted la va a replicar y de esa forma usted va a llegar a la prima, en donde se va a dar cuenta que el X se mantiene y el Y cambia de signo. ¿Se fijó en eso? ¿Se fijó en eso? Ojalá que sí. Bueno, en realidad, como le mencionaba, insisto, usted ve la distancia que hay desde el A hasta el eje. Esa distancia usted la replica y va a llegar a eso.
se va a dar cuenta de que la X se mantiene tal cual. Y en este caso, si era 3, bueno, ahora pasó a ser menos 3. ¿Comprendido? Vamos a borrar eso y vamos a pasar al otro. Porque, ¿qué es lo que pasa si usted ahora tiene una reflexión con respecto al eje Y, el eje de las ordenadas? Entonces, el eje de las ordenadas, bueno, hace la misma idea. Y la misma idea es, desde el A hasta el eje, esa distancia usted la replica, lo estoy haciendo ahí al ojo. Y bueno, esa distancia le va a llevar a la prima, en donde aquí usted se va a dar cuenta que el Y se mantiene, pero el X es el que cambia el signo. El X me cambia signo y finalmente el Y se mantiene tal cual. Perfecto. Qué desastre, ahí sí. Ya bueno, ahí como le digo, lo importante es que se entienda el dibujo. Como que se puso chueca un poco la línea, pero da lo mismo. Se entiende. Se entiende que, insisto, la distancia que hay desde acá hasta acá debe ser la misma de ahí hasta allá. De seguro iba más para la izquierda, pero, insisto, es solamente un bosquejo. Y si yo quiero hacer una simetría con respecto al origen, usted lo que hace es simplemente unir el A con el origen, esa distancia usted la replica, y con eso usted va a llegar a ese punto de acá, A', en donde el X se le cambia el signo y al Y se le cambia el signo. Eso es todo cuando usted quiera construir una simetría o una reflexión. Usted se puede aprender las fórmulas o usted puede hacer el dibujo. Si usted entiende el dibujo, genial. Y si no, usted puede aprenderse las fórmulas, que son las que le voy a resumir ahora. Mire, si el punto X, Y se refleja con respecto a lo que le mencionaba hace un rato, por ejemplo, se refleja con respecto al eje X, se refleja con respecto al eje Y, o se refleja con respecto al origen, entonces la fórmula les va a quedar de la siguiente forma. En el X se mantiene, el Y cambia de signo. En la Y, el X cambia de signo, el Y se mantiene. En cambio, en la del origen, se le cambia el signo a los dos y ya está. ¿Ok? Debe recordar algunas cosas. Recuerde de que este es el eje de las abscisas. Y para el eje Y es el eje de las ordenadas. ¿Ok? Otra cosa importante más. ¿Se acuerda que se lo había dicho en el video anterior del plano cartesiano? Que si yo, por ejemplo, tengo la recta X es igual a 0, eso corresponde al eje Y. Ahí tengo la explicación del por qué. De hecho, le mostré hartos ejemplos. Y si usted tiene la recta Y es igual a 0, eso corresponde al eje X o al eje horizontal. Así que tenga cuidado porque en algunas preguntas les puede decir simetría con el eje X, simetría con las abscisas, simetrías con la recta Y igual a 0. Ya, y ojo, recuerde también de que una rotación de 180 grados me equivale a una simetría central con respecto al origen. Insisto, es exactamente lo mismo. Perfecto, rotación. La rotación con 180 grados es lo mismo que una simetría con el origen. Algunos importantes. Por ejemplo, bueno, ahí estaba lo que le mencionaba, que los puntos homólogos quedan a la misma distancia del eje de simetría. ¿Qué es lo que es el tema de los homólogos? Ya, bueno, se lo voy a explicar así bien rapidito también. Bien breve porque creo que la idea ya la captó, tal vez. Si yo, por ejemplo, tengo el punto A, yo calculo esa distancia que hay desde el A hasta allá en 90 grados. Esa distancia yo la copio, ubico el punto A' y ahí tengo. ¿Se fija? Ya, bueno, vamos a hacer la unión y bueno, usted ya sabrá de que la distancia del A al eje es la misma del eje hacia allá. Puntos homólogos. Cuando usted le hable de puntos homólogos, usted le está hablando del punto final, o sea, le está hablando de eso. Y quedan a la misma distancia, o sea, esta distancia es exactamente la misma. Es eso que marqué en rojo, ¿ok? El segmento de los puntos homólogos es perpendicular al eje de simetría. ¿Qué quiere decir esto de que es perpendicular al eje? Significa de que usted tiene ángulos de 90 acá. Para ejercicios de análisis, estas cosas usted tiene que saberlas. Porque no todo es llegar y calcular dónde queda el punto, no. Hay veces que le piden analizar y estas cosas tienen que saberlas. La figura mantiene su tamaño y forma, pero solamente cambia su sentido. En pocas palabras, bueno, aquí no tengo figura, tengo un punto. En este caso el punto queda intacto. Simplemente que lo que estoy haciendo es cambiarle la posición, nada más. ¿Ok? De eso se trata. Algunos conceptos que debía saber. ¿Tiene casos especiales la simetría? Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una reflexión con respecto a un eje, que en este caso es el eje
X es igual a N. ¿Ok? Mire. X es igual a N. Por ejemplo, la recta X es igual a 1. ¿Se da cuenta que el X es igual a 1 es esta recta? Mire, si usted no sabe cómo sale o cómo ubicar la recta X igual a 1, hágalo por lógica. Usted dice, ah, ya, pues si ese X es igual a 1, yo coloco el X1 y por ese 1 debe pasar solo una recta. ¿Cuál tiene más lógica? ¿La vertical o la horizontal? Obviamente que la vertical, ¿cierto? Porque es la recta vertical que solamente pasa por el 1. Por esa razón, usted va a tener que su eje de simetría, en este caso si lo dibuja, le quedaría así. Ya. Punto 1. Punto 2. Quiero ubicar el menos 5,1, entonces voy a ubicar menos 5,1, ahí tiene el puntito, ese es el A. ¿Cómo puedo hacer la simetría? Sencillo. Usted dice, ¿cuál es la distancia que hay desde el A hasta el eje? Perfecto. Y esa distancia, usted sabe que tiene que replicarla hacia acá. ¿Ok? Como que no quedó tan exacto. Ah, ya sí me moví un cuadradito, pero vamos a hacerlo con exactitud y todo. Entonces, esa es la distancia que hay desde el A hasta el eje. Esa distancia es la que usted debe copiar. Y si usted se fija, va a quedar acá. ¿Se da cuenta? Le va a quedar en el A', cuyas coordenadas vendrían a ser 7,1. Eso es lo que usted debe hacer con dibujo, si es que a usted le aparece una simetría con respecto a una recta. X es igual a algo o Y es igual a algo, como viene ahora. ¿Perfecto? Entonces repito, ahora también lo puede hacer así, mire. Usted dice, ya, ¿cuál es la distancia del A hasta el eje? Como aquí yo puedo contar los cuadrados, yo digo, ya, aquí tengo un cuadrado, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo debo contar 6 cuadrados hacia la derecha, comenzando desde el 1. Si yo debo contar 6 hacia la derecha, yo debo sumar 6 y esto me da 7. Entonces así al ojo también lo puede hacer. Con dibujo, contando, si usted tiene buena imaginación, estos ejercicios se le va a hacer más o menos sencillo. Perfecto. ¿Se capta? Yo le puedo enseñar la fórmula, pero yo generalmente no me gusta aplicar la fórmula porque al final se termina mecanizando todo. Y no me gusta todo tan mecánico, pero ahí puedes googlear la fórmula como tal. Y bueno, ahí puedes encontrar el punto si es que te gustan las fórmulas en sí. ¿Ya? Ese primer caso especial. Ahora, ¿qué pasa si ahora mi recta es horizontal? ¿Qué pasa si la recta es y es igual a menos 1? Yo ubico el menos 1 y paso una recta que pase solo por el i igual a menos 1. ¿Perfecto? No tiene lógica que sea esta recta, porque ahí me pasa por el menos 1, por el 0, por el 1, por el menos 2. No tiene lógica. Entonces, si yo quiero ubicar la recta i igual a menos 1, ubico el menos 1 en el i, trazo mi recta perpendicular al eje i, y bueno, ahora hacer lo mismo que habíamos hecho antes. O sea, ubico el menos 5,1. El menos 5,1 está acá. Después yo digo, bueno, la distancia se debe cumplir. Las distancias tienen que ser iguales. Esa distancia que marqué en celeste debe ser la misma hacia acá. Aquí usted se va a dar cuenta de que el punto me quedó aquí. A'. El A' tiene coordenada menos 5 en el X. Se mantiene el X. Y el valor del menos 3 vendría a ser su coordenada del Y. Con eso, problema resuelto. ¿Se fija? De eso se trata, es ver la distancia. Yo aquí usted podría haber dicho, ah, pero tengo dos cuadraditos. Del 1, dos cuadraditos hacia acá. Si yo estoy en el menos 1 aquí, entonces yo tengo que moverme 2 cuadrados y esos 2 cuadrados hacia abajo me llevan al menos 3. Listo, ahí tiene la coordenada y. Porque la coordenada X se mantiene. ¿Ok? Lógica pura. Caso especial 1, cuando la recta es X igual a 1 y es igual a menos 1. Este es otro caso especial cuando la recta es horizontal. Ya pueden aparecer otros casos que le aparezcan rectas así o rectas así y le aparece una ecuación de la recta como esto, cosas como eso. Entonces, bueno, ahí ya son casos mucho más especiales y ahí se alargaría la clase. Para eso tiene que saber ecuación de la recta y todo se le va a hacer más sencillo ahí. Pero es difícil ver ejercicios como eso. ¿Ya? Bueno, vamos con esta penúltima actividad porque después nos vamos con un verdadero y falso. ¿Ya? Y después con esto cerramos la clase. ¿Ya? Así que, bueno, a hacer los ejercicios que están ahí en pantalla. Le puede poner pausa. Y bueno, vamos haciendo el desarrollo de inmediato.
Yo mientras aquí anoto el A, que es menos 1,3. Si mal no recuerdo era el mismo dibujito de antes, parece. 5,4. Y aquí tenemos 2,6. ¿Sí? Se aplica una reflexión con respecto al eje de las abscisas. Y usted sabe que el eje de las abscisas es el eje X. Y usted sabe que el X mantiene el X y le cambia el signo al Y. ¿Ok? Entonces el eje de las abscisas me queda. Mantengo el X, cambio el signo del Y. Mantengo el X, cambio el signo del Y. Mantengo el X, cambio el signo del Y. De esa forma usted tiene A', B', C' y ya con eso problema resuelto. ¿Perfecto? Vamos a sacar eso. Ahí sí. Por acá le mencionan con respecto al eje Y qué es lo que pasa. Entonces si usted quiere con respecto al eje Y, usted ya sabe que la X es la que cambia y el Y es el que se mantiene. Entonces aquí usted dice, bueno, el A' sería... Cambia el signo del X, cambia el signo del X, cambia el signo del X y posterior a eso usted lo que hace es mantener el Y. El 3, el 4, el 6 quedan intactos y ahí quedó. ¿Perfecto? Y eso es, de eso se trata. Un ejercicio sencillito donde usted tiene que hacer una reflexión. Aunque no lo crea, ejercicios como esos le aparecen. Entonces le muestran la figura y usted tiene que ver si es que las transformaciones que se hacen a la figura están bien o no. ¿Ya? Se tiene un punto menos 3,4, se le aplica una simetría con respecto a la recta x es igual a 2. ¿Se acuerda qué pasaba con esa recta? Usted lo puede dibujar y así encontrar la coordenada del A. Entonces, ¿qué puede hacer acá? Un bosquejo de la situación. Plano cartesiano, usted ubica el 2, que es ese. Hago mi recta, que es esta. Perfecto. Ubico el menos 3,4, que estaría quizás por acá. Vamos a suponer que está ahí. Ese es el A. Y calculo la distancia que hay desde el A hacia el eje. Y esa distancia yo lo que hago es copiarla. Aquí me va a quedar el punto. Perfecto. Recuerde que esto tiene menos 3 y esto tiene coordenadas igual a 4. Entonces, esa distancia que yo le marqué ahí en verde debe ser la misma hacia el otro lado. Y tengo que ver la distancia. Entonces la pregunta aquí del millón es, ¿cuál es la distancia que hay desde el A hasta el eje? ¿O cuál es la distancia que hay del menos 3 hacia el 2? ¿Cuánto? Bueno, del menos 3 al 0 tengo 3. Del 0 al 2 tengo 2. O sea, aquí tengo 5. Significa de que aquí hacia el lado voy a sumar 5 desde el 2. Por lo tanto, eso me va a llevar al otro punto, que sería el A'. Pero ese A' va a tener coordenadas 7,4. Si llegaste a eso, está impecable el desarrollo. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahí un poquito más. Vamos a hacerlo por acá. Y le queda el 7, el 4 queda tal cual. Y ya con eso el ejercicio quedó listo. ¿Se entiende la idea? Si lograste llegar al 7,4, súper bien. Si no, bueno, es porque quizás el dibujo no estuvo bien. Quizás la distancia no estaba del todo correcto. Pero como le digo, aquí la clave era determinar que esa distancia era 5 y esa distancia era 5 más. Si eras capaz de ver eso, impecable. Estaría al otro lado. ¿Ya? Bueno, y llegamos al último ejercicio, a este verdadero y falso. Vamos a ver qué es lo que pasa con estas 6 afirmaciones. Yo creo que el desarrollo, de seguro lo voy a hacer al lado, si es que me complica mucho la visualización. Aunque no tiene tanto desarrollo, por lo que estoy viendo. Ya, vamos trabajando. Le puedes poner pausa, recuerda, la idea de estas actividades es que le coloques pausa y tú solito vayas, obviamente, haciendo los ejercicios. Y después comparas con el desarrollo que yo haga a continuación. Coordenadas, ahí están. Si ya le sacaste la pausa, tendrías el A, que tiene coordenadas 1, 1. Y tenemos el coordenada del B, que debería ser ahí el 3,2. ¿Ya? Ahí tengo mis coordenadas. Ya teniendo las coordenadas, ya de ahí en más simplemente tengo que aplicar las fórmulas que me menciona el ejercicio. Entonces ahí tengo el 1,1 y ahí tengo el 3,2. Los puntos como tal. Vamos a ver. Al trasladar a B según el vector menos 6,4 se tiene esto. ¿Es verdad? Bueno, tengo que comprobar nomás. Yo digo, ¿cuánto era el A? El A era 1, 1.
Entonces yo digo, el A 1,1. Si yo le aplico este vector, que es el menos 6,4, ¿me da esto? Si le da, súper bien. 1 menos 6 me da menos 5, 1 más 4 me da 5, así que esto está impecable. Perfecto, eso está bien. Luego al punto B, vamos a colocar el check, pero aquí abajito. Entonces ahora al punto B, que tenía coordenadas 3,2, también le vamos a aplicar el vector, que es menos 6,4, y vamos a ver si es que me calza o no me calza. Entonces ahí usted dice, bueno, el 3 menos 6 me da menos 3, el 2 más 4 me da 6, y de esa forma usted va a darse cuenta de que está bien. Si yo traslado a B según el vector menos 6,4 y usted hace bien las sumas y las restas, y si a mí no se me fue algún signo o algo, debería estar absolutamente todo bien. Ya está todo perfecto, así que la número 1 está impecable. Verdadera. Primer check. ¿Sí? Para obtener A desde B se debe ocupar el vector 2,1. Vamos a ver. Ojo con la lectura, que aquí marca mucho la diferencia. Para obtener A desde B, ojo, desde B, significa de que el B, que tiene coordenadas 3,2, yo le voy a aplicar un vector que no lo conozco y que me va a llevar al A, que en este caso tiene coordenadas, habíamos dicho, 1,1. ¿Ok? ¿Es verdad que si yo al 3,2 le sumo 2,1 me da 1,1? Estamos claros que no, ¿cierto? Entonces, como en este caso no me da, no es menos 2, no es 2,1, vendría a ser con los signos contrarios. De hecho, aquí la respuesta correcta era menos 2, menos 1. Ese es el vector que lo lleva a obtener A desde B. Si por esas casualidades de la vida colocaste el A primero y el B después, claro, pues ahí estuvo el error. Pero fue un tema de lectura que hay que tener mucho cuidado para obtener A desde B. Está bueno. Sí, ojalá que la hayas tenido buena. Seguimos. Al reflejar a B en torno al eje Y se obtiene un segmento en el segundo cuadrante. Usted sabrá de que este es el eje Y. Y si yo reflejo me va a quedar el A por acá y el B por aquí. ¿Segundo cuadrante? Claro, porque aquí tiene el primero, aquí tiene el segundo, aquí tiene el tercero y aquí tiene el cuarto. Y como es una simetría con el eje Y, me queda ese trazo, por lo cual sería correcto. ¿Sí? Segundo cuadrante, súper bien. Ahora, si es que usted quisiera sacar las coordenadas, comprobarlo algebraicamente, al eje Y yo tengo que el A tenía coordenadas 1,1, el B tenía coordenadas 3,2. Si yo hago la simetría con el eje Y, a esto me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la prima sería menos 1,1 y el B' sería menos 3,2. Segundo cuadrante, obvio, los dos puntos están en el segundo cuadrante. Usted sabe que el segundo cuadrante es negativo positivo. Se lo expliqué en el video anterior. ¿Ya? Ahora vamos a reflejar el B, que tiene coordenadas 3,2, con respecto a la recta x es igual a 0. ¿Qué es la recta x es igual a 0? Recuerda que la recta x es igual a 0 es una recta que pasa por el 0, así. Por lo tanto, que pasa por el origen y que es de forma vertical, eso me va a calzar con el eje Y. O sea, en pocas palabras, aquí lo que están diciendo es haga una simetría con el eje Y al punto B. ¿Cómo le queda al eje Y? Entonces esto le va a quedar lo mismo de antes, menos 3,2. Con respecto al origen. Ya, y luego con respecto al origen, ojo. Si ahora lo hago con respecto al origen, esta reflexión, entonces usted ya sabe que la fórmula es menos x menos y. Cambio signo y se va a dar cuenta que esto está malazo. ¿Por qué está malo? Porque de seguro hicieron una simetría con el eje X y después con el origen y le llegó acá. Podría darse el caso. No sé, me imagino. Pero en ese caso, recta X es igual a 0 es el eje Y. Luego con respecto al origen, cambio el signo a ambos. Y con eso voy a tener mis coordenadas que vendrían a ser 3, menos 2. Bueno, de todas formas está malo, así que queda descartada la 4. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ojalá que sí. Al rotar en 90 grados el punto B con respecto al origen, se obtiene el punto B'. Vamos a ver. Si usted va a hacer una rotación en 90 grados con respecto al origen, entonces usted simplemente aplica la fórmula.
¿Cuál es la fórmula menos y, x? Si es que se le olvidó. ¿A quién? Al punto B. Entonces otra vez tenemos el punto B, que vendría a ser el B 3,2. Si nosotros le aplicamos la rotación de 90 grados, el I, bueno, el que era el I ahora pasa a ser el X con signo contrario, me queda menos 2. Y el que era el X, o sea el 3, pasa a ser el Y, o sea me queda menos 2,3. Se obtiene menos 2,3 y tenemos otra nueva correcta. Perfecto. ¿Se fija? Calza todo, insisto. Tiene que tener claridad con las fórmulas, nada más. Y luego tenemos que al rotar al punto A en 450 grados en sentido horario con centro en el origen, se obtiene ¿qué punto? Menos 1,1. Veamos. ¿Qué es lo que son 450 grados? 450 grados vendrían a ser 360 más 90 en sentido horario, o sea, esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Usted está haciendo un giro completo en sentido horario más 90 grados, ¿ok? Recuerde que la de 90 grados no vale la pena. En el fondo 360 grados me deja en la misma posición. O sea, usted simplemente tendría que jugar con los 90 grados en sentido horario, ¿ok? Con eso usted tendría que jugar ahora. A ver, pongamos aquí en rosadito. Entonces, usted sabe que una rotación en sentido horario de 90 grados, esto me cambia todo. Por lo tanto, la fórmula que usted va a aplicar aquí es una de 270 en sentido antihorario. Esa es la fórmula que usted va a aplicar, o sea, va a ser y, menos x. ¿A qué punto? Al punto A. ¿Cuál era la coordenada del A? Se me olvidó otra vez. El A era 1,1. Entonces, el 1,1 yo le aplico la rotación con respecto al origen. Y menos x. El y me queda 1. El x me queda menos 1. Y se va a dar cuenta que nuevamente tenemos una mala. De seguro ahí, la persona que se equivocó, de seguro fue porque dijo, bueno, 90 grados, sentido horario, aplico la fórmula menos y, x, y claro, ahí la embarró. Mala la sexta, buena, mala, buena, mala, buena, mala. Ojalá haya tenido todo bueno, ojalá que por último haya tenido más de la mitad correcta, y si no, a seguir practicando. Si es así, a seguir practicando aún más con ejercicios un poco más trabajados, ¿ok? Esa ha sido la clase hasta el día de hoy con respecto a transformaciones isométricas. Ya en la próxima clase, en el próximo video, vas a tener geometría, un video extra de geometría básica que es de razones y proporciones, en donde ahí te voy a explicar las cosas que debes saber para que puedas entender semejanza, para que puedas entender tales y puedas entender algo de homotesia. Con eso rematamos lo que es geometría en sí. Perfecto. Ojalá que haya sido de mucho agrado el video, que haya sido de mucha utilidad sobre todo. Si fue así, ya sabes, puedes compartir y darle like al video si quieres. Y bueno, nos vemos en un próximo video aquí en mi canal. Bueno, clases, ejercitaciones, vas a encontrar de todo, ¿ya? Que te pueda aportar. Obviamente como material complementario. Nos vemos, que estés súper y chau chau.